Bendiciones con todos. Tema 15, las verdades de la palabra de Dios. Hoy, mensaje a la iglesia de Pérgamo, parte 3. Y utilizamos Apocalipsis capítulo 2, versículo del 12 al 17. Escuche con atención. Y escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Guarda fielmente mi nombre y no has negado mi fe. Aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaán, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Así, tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los Nicolaitas. Por tanto, arrepiéntete, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Vamos ahora al ver a la doctrina de los Nicolaitas. Leemos nuevamente Apocalipsis capítulo 2, versículo 15. Así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los Nicolaitas. A la diferencia de la doctrina de Balaán, que tienen muchas referencias bíblicas, no encontramos ningún versículo que haga referencia a la doctrina de los Nicolaitas. La única posible mención es la referencia de Nicolás. Escuche Hechos capítulo 6, versículo 5. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, y a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Este fue la lista de diáconos que cogieron para ayudar a las viudas que estaban en necesidad. Porque los apóstoles, la iglesia crecía y los apóstoles no tenían tiempo para eso. Ellos tenían que dedicarse a la oración y a la palabra, como dice el texto completo en capítulo 6 de Hechos. Ahora, era un seguidor de los apóstoles, se dice. Algunos libros históricos señalan que Nicolás se apartó de la doctrina apostólica y fundó una secta en la que enseñaba una doctrina de gracia que cancelaba la ley de Dios. Malinterpretó la gracia de Dios como una licencia para pecar. Terrible. Enseñaba a no poner freno a los deseos de la carne y así terminó promoviendo el libertinaje. Judas advirtió en contra de esta doctrina. Escuche lo que dice el libro de Judas, versículo 4. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes
estaban marcados para esta condenación. Impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único, soberano y Señor Jesucristo. Ahora le dice la carta a esta iglesia: arrepiéntete. La iglesia de Pérgamo había permitido que ambas doctrinas se introdujeran en sus filas. Ambos problemas estaban relacionados con un alejamiento de la verdad. La solución es ¿cuál? Volver a la palabra de Dios. Por eso, Jesús se presentó a esta iglesia como el que tiene la espada de dos filos y los llama al arrepentimiento. Volvamos a leer nuevamente Apocalipsis capítulo 2, versículo 16. Por tanto, arrepiéntete, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Ahora le dice al vencedor de esta iglesia, el Señor le promete dos cosas. Mire lo que dice, pongámosle atención nuevamente a Apocalipsis capítulo 2, versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Maravilloso, ¿no es cierto? Maravilloso. Maná escondido. El maná era el pan del cielo. La palabra también se reconoce como nuestro pan. El vencedor, quien haya combatido las falsas doctrinas, recibirá revelación de los secretos de Dios. Escuchemos con atención lo que dice Salmos capítulo 25, versículos del 12 al 14. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Él le instruirá en el camino que debe escoger. En prosperidad habitará su alma, y su descendencia poseerá la tierra. Los secretos del Señor son para los que le temen, y Él les dará a conocer su pacto. Ve, una piedrecita blanca. En la antigüedad se otorgaban piedras preciosas como premio o reconocimiento por servicios a la comunidad o victorias militares. Las piedras blancas con el nombre propio grabado servían como entradas para eventos especiales, incluyendo Juegos Olímpicos o fiestas imperiales. Probablemente la piedrecita blanca representa la entrada personal al evento de eventos. ¿Cuál es ese? Las bodas del Cordero. ¿Sí? Mire y escuche con atención lo que dice Apocalipsis, capítulo 19, versículo 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Hoy, lo que antes era Pérgamo se convirtió en la ciudad que hoy se conoce como Bérgamo, situada al pie del monte donde se encontraban la Acrópolis. En cuanto al lugar alto del monte, solo quedan ruinas. Del altar de Zeus solo quedan las bases en ese lugar, y el resto de las ruinas del altar de Zeus fue transportado a Alemania
piedra por piedra. Ahora se encuentra en el Museo de Pérgamo en Berlín. Allí está. Entonces, ¿cuál es el mensaje de esta iglesia? Habían permitido dos doctrinas que estaban corrompiendo, dañando a la iglesia. La doctrina de Balaam, como la explicamos en el video anterior, y la doctrina de los nicolaitas, como explicamos en este video. Los líderes o los miembros de esta iglesia habían permitido que esta doctrina allí estuviera con ellos, ¿sí? Practicaron la idolatría, practicaron la inmoralidad, ¿sí? Se hicieron codiciosos, entre otras cosas. Y el Señor le dice, arrepiéntete, si no vendré yo con la espada y limpiaré mi iglesia. Iglesia del Señor, tú que predicas la palabra, ¿sí? Sigamos usando esa palabra y que esa palabra, que es más cortante que toda espada de filo, limpie, saque todas estas doctrinas y prediquemos solo la palabra tal como está allí, para que esa palabra, como ella misma lo dice, convierta el alma, traiga un verdadero arrepentimiento para gloria del Señor y testimonio del mundo. Hoy día se han formado grupos religiosos, docenas, decenas y cientos y miles. Y cada uno de ellos dice tener la verdad. No, señor. Esa es una gran equivocación. Cada uno hace lo que quiere. No, debemos hacer y predicar la palabra de Dios, las verdades que están plasmadas allí en la palabra de Dios. Si no, seguiremos permitiendo que la iglesia se corrompa con doctrinas heréticas, con doctrinas que la enfrían, con doctrinas que la lleven a dar un mal testimonio, con doctrinas que mañana que venga el Señor la tenga tan contaminada que el Señor no la puede llevar, porque el Señor quiere llevar a la iglesia sin mancha y sin arruga. Es lo que tenemos que hacer. Es lo que debemos hacer como predicadores de la palabra de Dios. Ahora, el Señor le dice, arrepiéntete. ¿Sí? Hay que confesar el pecado cometido delante de la presencia del Señor y buscar la restauración que se necesita como miembros y como iglesia. Para eso hemos querido allí poner la oración, una oración de ejemplo. Usted puede hacer su propia oración de cómo regresar, de cómo volver al Señor, para hacer las primeras obras, para hacer de ahora en adelante conforme a la voluntad del Señor, para luchar y luchar para que la iglesia sea sin mancha y sin arruga, apartada para el Señor. Sé que habrá dificultades, sé que seguirá habiendo tentaciones, pruebas, pero ahí está el Espíritu de Dios y su palabra para darnos la fuerza necesaria. Ahí está la palabra cortando por ambos filos, sacando lo que no tiene que ver con la verdad. Aquí va la oración. Dice así: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesús murió por mí derramando su sangre para lavar todos mis pecados, para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Amén. Si usted hizo esta oración, si usted quiere saber más del Señor, si usted quiere
crecer y mantenerse creciendo. Usted quiere venir a la santidad y quiere permanecer santo. Escriba su contacto allí en el canal. ¿Sí? Diga que quiere hablar con nosotros. Haremos lo posible. En la sabiduría de Dios, buscaremos la forma de ayudarle. Tal vez un discipulado para enseñarle a crecer en el amor de Dios. Que eso es muy importante, es fundamental. ¿Sí? Porque como ya vimos antes, el amor de Dios se puede enfriar. Y hay que mantenerlo caliente, caliente, caliente. La iglesia de Éfeso tuvo problemas. La iglesia de Pérgamo tuvo serios problemas con las doctrinas heréticas que se habían metido. Hoy se quieren meter todo tipo de doctrinas en la iglesia. Pero tu palabra, que es de doble filo, Señor, pedimos que saque eso de allí. Entonces, por favor, no estamos hablando de religión, estamos hablando de relación. Venga el Señor Jesucristo. Repita su oración o haga su propia oración. Y venga y ríndase a los pies del Señor y conviértase en un siervo de Él. Conviértase en un siervo, un servidor de Él. Porque el Señor necesita servidores que sean fieles. ¿Qué les parece si oramos? Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por este mensaje, esta carta que tú escribiste para la iglesia de Pérgamo, que en realidad es una carta que va dirigida a todas las iglesias que están sobre la faz de la tierra, Señor. ¿Por qué este mensaje? Porque tú quieres llevar un día a tu iglesia y quieres que la iglesia esté sin mancha y sin arruga, como lo hemos dicho, y lo dice así tu palabra. Y este mensaje nos previene. Este mensaje nos llama al arrepentimiento. Este mensaje nos llama a estar calientes, activos, fervorosos. ¿Sí? Y te damos gracias por eso. Te damos gracias por este mensaje. ¿Sí? Además, te damos gracias por tu misericordia, que si no fuera por ella, ¿dónde estaríamos? Por tus bendiciones, Señor, que son abundantes y maravillosas cada día en nuestras vidas, Señor. ¿Y qué podemos decir de tu amor que rebasa las fronteras del infinito, Señor? Que entregaste a tu propio Hijo, tu Hijo unigénito, para salvarnos a nosotros, indignos pecadores, Señor. Por eso te decimos que te amamos. Por eso alabamos y glorificamos tu nombre, Señor. También te damos gracias por la iglesia. Por esa iglesia, Señor, donde allí nos llamaste a servirte. Nos llamaste a cantarte alabanzas. Nos llamaste a publicar tu palabra. Nos llamaste donde la familia se hizo grande. Encontramos una familia y cada vez se hace más grande. Y también gracias por la familia terrenal. Por papá, mamá, los hermanos. Tanto amor, tanto cuidado que tuvieron con nosotros cada día en nuestras vidas, Señor. Bendícelos grandemente, Señor. Bendícelos, Señor. Y te damos gracias por ellos, Señor. Te damos gracias por los discípulos. Te damos gracias, Señor, por cada persona que escucha la palabra de Dios. Señor, como tu palabra mismo dice, que tu palabra nunca llega vacía. Que esta palabra, estas verdades, Señor, no queden vacías, que germinen de frutos, Señor. Que las personas te busquen, Señor, de todo corazón. Que las personas vengamos a vivir la santidad como tú quieres. Que las iglesias seamos iglesias, Señor, conforme a tu palabra, Señor. Un testimonio pujante ante el mundo, Señor. Te damos gracias por todo eso, Señor. Te damos gracias por tu amor infinito. Te damos gracias, Señor. Y te decimos que te amamos. Sí, Señor. Te amamos por tantas cosas maravillosas. Te amamos por la salvación. Te amamos por la familia. Te amamos por todo lo que tú nos das cada día, Señor. Y lo decimos en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Y a ustedes que escuchan la palabra de Dios,
que se dan un tiempo para escuchar la palabra de Dios cada día, los bendecimos y les deseamos que tengan un día lleno de bendiciones.